Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Gracias a Dios que nos permite estar por medio de esta plataforma, por la tecnología que tenemos, que podemos entrar a sus hogares cada día miércoles, cada día domingo, compartiendo la palabra, entregándole informaciones. Damos gracias a Dios, por lo menos estamos en comunicación de esta manera. El fin de semana recién pasado tuvimos la oportunidad de participar de un retiro espiritual, un retiro anual de la Iglesia Ríos de Vida. Realmente fue un tiempo muy lindo, de mucha presencia del Señor y de palabras también bien fuertes para nuestras vidas, nuestro espíritu. Y allí están las prédicas. Si usted no lo alcanzó o no estuvo, no participó de este retiro anual, quiero invitarle a que puedas ir a la página del Facebook de Iglesia Ríos de Vida Capital en Buenos Aires. Y allí vas a encontrar las prédicas de Pastor Carachi, Pastor Marc Bermúdez, Pastor Juan Carlos Rebrej. Allí la vas a encontrar y puedes verla junto a tu familia y te vas a edificar también a través de la palabra, como lo hicimos nosotros el fin de semana. Nos insta la palabra a ser disciplinados, a no ser temerosos, a no tener miedo a la situación que estamos viviendo, a santificarnos, a vivir en integridad como cristianos, como hijos de Dios, a ser santos como Dios dice que tenemos que ser santos, a poder disfrutar también de la mesa del Señor. A la mesa del Señor, a la mesa del Padre, participan los más íntimos, la gente más cercana, la familia, los amigos más cercanos, más de confianza. Y allí está la mesa del Señor, para que nosotros podamos servirnos, comer de Él, con Él, allí en su mesa. La mesa está servida, solo faltas tú. Amén. Te invito a que tú puedas verla. Quiero compartir en esta noche de miércoles y quiero que reflexionemos acerca de lo que es la iglesia y nuestra función en ella. Nuestra actitud, nuestra salud espiritual, cómo está nuestra salud espiritual durante todo este tiempo que no hemos podido congregarnos. ¿Cómo está tu salud? Y por último, ¿cuál va a ser tu compromiso personal, el compromiso colectivo de toda la iglesia en lo que respecta a la instauración del reino de Dios? ¿Estamos preparando nosotros el reino de Dios? Es lo que nos preguntamos en esta noche. Primeramente tenemos que entender, iglesia amada, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que aunque está en la tierra hoy día físicamente, pero espiritualmente es eterna. Mientras la iglesia terrenal, nosotros, la que se congrega, sufre persecución, porque hoy día sí están sufriendo grandes persecuciones, destrucción o cierre de los templos, como lo estamos viviendo hoy día nosotros acá en Chile, en Dalcahue, en Chiloé, en todo el país, como a causa de esta pandemia, por ejemplo. Sin embargo, quiero decirte, iglesia amada, que ninguna cosa de estas que he mencionado, la persecución, la destrucción, el cierre, ninguna de estas cosas jamás
puede detener el cuerpo de Cristo. Jamás. Y jamás lo ha detenido. Han pasado 2000 años y la iglesia no se ha detenido. La iglesia continúa caminando. La iglesia sigue caminando. La iglesia sigue proclamando el evangelio de Jesucristo. Nadie ni nada podrá detener el avance de la iglesia. Si nuestra mirada, escucha bien, si nuestra mirada está puesta en la congregación, entonces nuestra fe está carente de raíz. Y va a ser afectada, o será afectada, ante cualquier problema, dificultad, adversidad, llámalo como tú quieras. Va a pasar eso. De hecho, muchos creyentes hoy día se apartaron del Señor por esta causa, por esta pandemia. Y yo me preguntaba, ¿qué más será si el día de mañana llega una persecución como lo es en otros países? Como lo es en China, como lo es en el Medio Oriente, como lo es en Nigeria, los países africanos, donde queman a los cristianos, donde los matan, donde destruyen sus templos, donde los persiguen a diario. ¿Qué más será, hermano? Y nosotros nos apartamos del Señor por una pandemia. Fíjese que las estadísticas hablan de un 50-60% de los cristianos que estaban antes de la pandemia, ya no están en la iglesia, ya no pertenecen al cuerpo de Cristo, ya no se congregan, ya no están conectados, no buscan nada del Señor. 50-60%. A causa de la pandemia. No estamos hablando de una persecución, no estamos hablando de una destrucción de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque eso no va a suceder. Pero es una pandemia. Y muchos ya se han apartado del Señor. Nos olvidamos que la iglesia primitiva no tuvo templos en el primer siglo. No hubo templos, no había construcción de templos. Y funcionó y creció en medio de grandes adversidades, en medio de muchas tribulaciones. Pero la iglesia creció, la iglesia avanzó, la iglesia se desarrolló. ¿Y hoy día? En segundo lugar, reflexionemos acerca de dónde habita la presencia del Señor. ¿Dónde habita? ¿Te has preguntado, hermano, dónde habita la presencia del Señor? La Biblia enseña que Dios no habita en estructuras hechas de hombre. Él no habita allí. Él es que siempre está buscando a la humanidad para tener una comunión con ella. Lo vemos en Moisés. Se reveló a Moisés allí y le dio la ley en el Sinaí. Luego construyó un tabernáculo en el desierto y Dios descendía allí de una manera gloriosa, tremenda. Allí descendía el Señor. Luego Salomón le construye un templo al Señor allí en Jerusalén. Y dice la Escritura que el Señor descendía allí con una presencia tan poderosa, tan grande, que ningún sacerdote podía mantenerse en pie. Finalmente, descendió Jesús y ocupó un tabernáculo o cuerpo humano, como lo dice Juan en capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Dice la palabra que resucitó al tercer día como templo viviente y cabeza de la iglesia, recibiendo del Padre toda la gloria y toda autoridad. A su derecha, allí estaba sentado. Mientras su cuerpo, mientras la iglesia, que somos nosotros, sigue su labor en la tierra. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, con toda la autoridad, con toda la gloria del Padre. Allí está. Pero la iglesia, nosotros, seguimos caminando, seguimos cumpliendo la labor que nos encomendó aquí en la tierra. Esa es la gran comisión, de llevar el evangelio a todas las naciones. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, porque Jesucristo es el templo y la cabeza del cuerpo espiritual conocido como la iglesia. Él es el templo. 10 días después de que Jesús, el querido hermano, de que el Señor ascendió al cielo, allí en Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban allí reunidos en el aposento alto. Y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en quienes recibimos como nuestro único Señor y Salvador, a Jesús. Allí habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti, hermano. Por eso nos convierte a nosotros, los creyentes en Cristo, en templo, en morada del Espíritu Santo. En el momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos constituimos, hermano, en templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu mora en nosotros, no en los templos. Mora en ti y en mí. El Espíritu de Dios mora en ti y en mí, no en los templos. La presencia de Dios, hermano amado, cuando Jesús y sus apóstoles se referían a la iglesia, ellos enseñaban claramente que era el cuerpo de Cristo. Aquellos salvados y apartados para un fin eterno. Tú y yo. Amén. Tan eterno que al final de los tiempos vuelve a aparecer esta expresión: tabernáculo de Dios. ¿Escuchaste? Tabernáculo de Dios. Pero en referencia siempre a los redimidos y su relación con Dios, su relación con el Altísimo, y no a una edificación en particular, no al templo, no a nuestra estructura, sino a sus redimidos, a nosotros. Nuestra función, nuestro compromiso en la iglesia es la de quienes han sido llamados para edificarla. Todos y cada uno de nosotros. No solo, hermanos, no solo a congregarnos. Porque aun cuando no haya servicio en nuestros templos, aunque nuestros templos estén cerrados, seguimos nosotros siendo su iglesia. Aunque la iglesia esté cerrada, aunque las iglesias en el mundo estén cerradas, seguimos siendo iglesia. Tú y yo seguimos siendo la iglesia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces esto no hace referencia alguna a los templos físicos. No hace referencia a los templos físicos. No es así. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que la iglesia está muy por encima de la iglesia, de un templo, de un salón donde la gente se congrega, donde nos congregamos? De hecho, se nos llama a nosotros, a cada uno, dice, a sobreedificar la iglesia, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Sobreedificar la iglesia. Se sobreedifica en Cristo, no en una congregación, no en un templo. El templo es un lugar de reunión, no la iglesia eterna. Amén. Dice Colosenses 2:7, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Hermanos amados, podrán reabrir los templos. Podemos comenzar a funcionar a lo mejor mañana, pasado, no sabemos. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, nunca ha cerrado. Amén. Nunca ha cerrado. Te repito, se pueden comenzar a abrir los templos, se pueden reabrir las iglesias, pero la iglesia, tú, el cuerpo de Cristo, tú, nunca cerraron, nunca hemos cerrado. La iglesia ha seguido caminando con pandemia, sin pandemia, con perseguida o no perseguida. La iglesia sigue caminando porque la iglesia somos tú y yo. Amén. Dice, y las puertas del Hades no podrán vencerlas. Por muchas persecuciones y pandemias que vengan, no podrán vencerlas. No. No. Queridos hermanos, procuremos pertenecer a la iglesia eterna de Jesucristo. Procuremos de pertenecer a ella. Y no nos conformemos, hermanos, no nos conformemos con simplemente ser gente que nos congregamos. No nos conformemos con eso. Porque cualquier prueba que venga nos va a terminar alejándonos de la roca inconmovible que es Cristo. Yo te desafío, hermano. Si en un momento, si en un tiempo te apartaste de la iglesia, del templo en este caso, de la iglesia, de la congregación de los hermanos, y te estás apartando y te estás enfriando, acércate. No estoy predicando que no es necesario que te congregues, no estoy diciendo eso. Es necesario. La palabra nos dice, no dejemos de congregarnos. No estoy hablando de que debes abandonar la iglesia. Estoy hablando que tú y yo somos la iglesia. Nosotros somos los representantes de Cristo, de la iglesia eterna. Amén. Y como tal debemos de vivir en santidad, debemos de ser íntegros, debemos
Nuestra vida cambió, nuestra vida es diferente. Dios hizo una transformación en tu vida y en mi vida. Entonces, la iglesia tiene que seguir caminando. Y la iglesia eres tú y yo. La gente debe mirar la iglesia cuando tú caminas por al lado. La iglesia eterna, la iglesia de Jesucristo. Qué lindo sería, qué lindo va a ser el momento en que nos volvemos a encontrar, nos volvemos a congregar para alabar, para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Creo que será un tiempo tan glorioso cuando tú entiendas, cuando logres entender que tu vida es la iglesia. Del momento que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, tú eres la iglesia. El Señor te selló con el Espíritu Santo. Vive como iglesia. Vive como iglesia. Caminemos como la iglesia de Jesucristo. Hermano amado, pensemos, reflexionemos en lo que hemos compartido en esta noche. El anhelo de mi corazón es que cuando nos juntemos, quizás no lo vamos a abrazar como nos abrazábamos antes, pero vamos a tener un tiempo de coinonía, un tiempo donde podemos estrechar a lo mejor nuestros brazos, donde podemos conversar, tomarnos un café, no sé, y poder decirnos a la cara cuánto nos extrañábamos. Te recuerdo que cuando partamos de este mundo, vamos a estar allí delante del Señor. Y vamos a ser uno, como Cristo es uno. Era el deseo del corazón y es el deseo del corazón del Señor. Que te conozcan a ti. Que sean uno. Amén. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús,